Bien, ahora continuamos con el segundo caso de aplicación de mapeos conformes para solucionar problemas de difusión de calor. Esta vez vamos a emplear geometrías circulares, ¿no? Que son también muy utilizadas o que las vemos frecuentemente en aplicaciones de ingeniería. Bien, en este caso lo que vamos a buscar es encontrar la distribución de temperaturas, las líneas de flujo y asimismo el calor neto, la potencia calorífica, que se da entre dos tubos, dos tuberías de diferente diámetro enterradas en el suelo, que puede ser una superficie infinita, como es el caso, ¿no?, que estamos evaluando. En este caso ponemos una tubería de un diámetro externo de 2000 milímetros y una tubería de diámetro de 1000 milímetros. Para unas temperaturas de 100 grados Celsius en el diámetro mayor y 0 grados Celsius en el diámetro menor. Entonces hay que buscar una solución a este tipo de problemas. Entonces, nuevamente la clave consiste en encontrar una transformación de variable, una transformación conforme, ¿no?, que transforme las curvas de un plano complejo 1 a un plano complejo 2, transformando la geometría que parece irregular a una geometría más familiar. En este caso, la transformación que vamos a utilizar es la siguiente: W igual a z menos a sobre a por z menos 1, donde a es una constante que tiene ciertos valores que pasamos a describir. A es igual a 1 más x1 por x2 más raíz cuadrada de 1 menos x1 cuadrado por 1 menos x2 al cuadrado sobre la suma de las x. Y asimismo vamos a precisar un valor de r sub 0. Consideramos además que el x2 va a ser menor que a y a va a ser menor que x1 y r sub 0 va a estar entre 0 y 1. Entonces básicamente esta transformación hace esto: va a convertir las dos circunferencias separadas en el medio infinito en dos circunferencias concéntricas, siendo la primera circunferencia la que es ABC, ya, siendo la primera circunferencia esta que tenemos acá, transformada gracias al mapeo W en otra circunferencia, pero esta circunferencia va a estar ubicada aquí. Se va a convertir en la circunferencia exterior. Por ejemplo, el punto 1, el punto z igual a 1, al aplicarse el mapeo se convierte en 1 menos a sobre a menos 1, lo que es igual a menos 1. Eso implica que el punto 1 se mueve hacia el punto C' y termina en menos 1. Algo similar pasaría con el punto que se encuentra en menos 1. En menos 1, el mapeo convertiría ese puntito en menos 1 sobre menos a sobre menos a menos 1. Y esto es igual a 1. Eso implica que el punto A se mueve ahora al punto A'. El B no se queda en su lugar, ¿no? El B tampoco conmuta al lugar opuesto, sino que sufre una ligera variación angular, ¿no?, que va a B'. Entonces, básicamente este mapeo tiene esa propiedad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo con la segunda circunferencia? Justamente la segunda circunferencia está limitado por dos valores x1 y x2. x1 viene a ser la coordenada más a la derecha y x2 la coordenada más hacia la izquierda. Justamente las dos coordenadas definen el valor de a. De mismo modo, ¿no?, que el círculo mayor tiene un radio de 1 y un centro de 0, ¿no? Esta circunferencia DEF se va a aplicar en la circunferencia interior.
siendo el radio de la circunferencia interior R sub 0, y este R sub 0 ya lo vemos que está definida por esta ecuación. Esa ecuación también depende de x1 y de x2, ¿no? Entonces básicamente es el poder que tiene esa transformación. Ahora, ¿por qué me interesa convertir la geometría de dos circunferencias separadas en dos circunferencias concéntricas? Bueno, porque la geometría de dos circunferencias concéntricas puede ser resuelta fácilmente empleando la ecuación de difusión del calor en coordenadas polares. Lo cual también tiene cierta lógica, porque si yo tengo dos circunferencias concéntricas, ya vimos en el video anterior de que las temperaturas asociadas a las curvas en el primer plano siguen estando asociadas a las curvas transformadas en el segundo plano. ¿A qué me refiero? ¿No? Me refiero a esto. Si este de aquí tiene una temperatura de 100 grados Celsius y esta una temperatura de 0, al transformarse, esta curva, que es el cilindro interior, seguiría teniendo temperatura de 0 y el exterior seguiría teniendo temperatura de 100. Y obviamente, por simetría, uno puede esperar de que la distribución o las curvas isotermas también tienen que ser circunferencias concéntricas. Entonces, todas las curvas isotérmicas en este plano transformado van a ser concéntricas. Y del mismo modo, las líneas de flujo uno esperaría que tuvieran en el plano transformado direcciones lineales, y todas saliendo del origen. Entonces, las líneas de flujo, sí, por lógica deberían tener una distribución simétrica, es decir, deberían tener direcciones lineales, ¿no?, saliendo del origen. Bien. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a resolver el problema en coordenadas polares. Entonces pasamos a analizar la ecuación de difusión del calor en coordenadas polares. Y bueno, que es una simplificación de la ecuación en coordenadas cilíndricas, ¿no? Estamos asumiendo que el flujo es bidimensional y que no cambia la distribución de temperaturas en dirección longitudinal. La ecuación es finalmente K, que es la conductividad térmica, por 1 sobre R. Recordemos de que R es la distancia que existe desde el origen 0, 0 al punto en el cual evaluamos la temperatura, por la derivada parcial respecto de R por la derivada de T respecto de R, más 1 sobre R cuadrado por la segunda derivada de la temperatura respecto de θ, recordando que θ es el ángulo, ¿no? El ángulo que forma el vector radio, la posición radial, ¿no?, respecto al origen de coordenadas, respecto al eje X en este caso, más la generación de calor propia del cuerpo, y es igual a la densidad del cuerpo por el calor específico del mismo por la derivada parcial de la temperatura respecto del tiempo. Como en el problema anterior que analizamos de la pared semi-infinita, estamos considerando de que se trata de un flujo estado estable, en el cual la temperatura no cambia en el tiempo y que no existe producción neta de calor en el interior del cuerpo. Asimismo, asumimos de que en dirección θ, la dirección angular, no cambia el flujo, solamente va a variar en dirección radial. Eso implica que la ecuación diferencial parcial de segundo orden se reduce a esta ecuación. Entonces, derivada de respecto de R por derivada de temperatura respecto de R es igual a 0, lo que implica que aquello que está dentro del paréntesis tiene que ser una constante, C1. Separamos la ecuación y llegamos a una ecuación diferencial separable, ¿no?, de orden 1, que puede ser fácilmente integrable. Al integrar tenemos que la temperatura es igual a una primera constante por el logaritmo natural de R más la segunda constante. Ahora aplicamos las condiciones de frontera. Sabemos de que en R sub 0 tenemos una temperatura 1 y en R2, que es el otro radio, el radio exterior, tenemos una temperatura 2. Reemplazando en la ecuación de la temperatura llegamos a un sistema de ecuaciones lineales, ¿no?, en las cuales las variables son C1 y C2, las cuales pueden ser resueltas por los métodos que ya conocemos, llegando finalmente a esta expresión.
Temperatura, que va a ser función de la posición radial R y de θ. Recordemos de que esto lo estamos evaluando en el plano transformado. No estamos en el plano original de las tuberías, donde las tuberías son vistas como dos circunferencias separadas, sino que estamos trabajando en el plano en el cual las tuberías son vistas como dos circunferencias concéntricas. Entonces, para ese caso se tiene esa expresión. T de R de θ mayúscula es T2 menos T1 sobre el logaritmo natural de R sub 0 sobre R2 por el logaritmo natural de la posición R sobre R2 más T1. Si se dan cuenta, esta temperatura no depende de θ, solamente de R, lo que implica lo que ya habíamos dicho, ¿no? De que las líneas isotermas van a ser circunferencias concéntricas a la circunferencia interior y a la circunferencia exterior, más un T1. Ahora, tenemos que encontrar justamente el valor de R mayúscula. Sabemos de que todo número complejo se puede expresar en una forma exponencial, que es la que vemos aquí, z igual a R por E a la I por θ. R es el módulo del número complejo y θ es el argumento o el ángulo que forma la posición o el vector de posición del punto que representa el número complejo hacia el eje real. Entonces básicamente hay que hacer esa transformación pero en coordenadas polares. Entonces reemplazamos z por R a la E a la I por θ. Recordemos que ese R, E a la I θ es el plano de partida, donde tenemos las dos circunferencias separadas. Luego desarrollamos la forma exponencial, R coseno de θ más IR seno de θ menos A. Lo mismo hacemos en el denominador, desarrollamos el exponencial. Agrupamos las partes reales e imaginarias en el numerador y el denominador, y luego transformamos nuevamente esa expresión que estaba teniendo parte real y parte imaginaria por separado en forma exponencial. Recordemos que el radio va a ser el módulo del número complejo, que es la raíz cuadrada de las sumas de los cuadrados de la parte real y de la parte imaginaria, por el exponencial del ángulo argumento por I. Y el argumento, recordemos que es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Eso hemos aplicado tanto en el numerador como en el denominador. El siguiente paso es dividir. Entonces, si se dan cuenta, los módulos de ambas partes van a quedar divididos y van a dar lugar al módulo general de la transformación. De la misma manera, los exponenciales, al dividirse, como tienen la misma base, sus exponentes se van a restar. Y va a quedar un único ángulo que representa al argumento de toda la transformación. Que es justamente lo que tenemos aquí. Esta es finalmente la expresión de la transformación W, pero en coordenadas polares. Ahora, de aquí lo que me interesa básicamente para encontrar la distribución de temperaturas es el radio R mayúscula, porque es en función de ese R mayúscula que hemos obtenido la distribución de temperaturas. Entonces, este número W se puede ver justamente como el R mayúscula multiplicado por el exponencial del argumento θ mayúscula por I. Lo que implica de que R mayúscula es esta expresión de aquí. Raíz cuadrada de R coseno de θ menos A al cuadrado más R seno de θ al cuadrado sobre AR coseno de θ menos 1 al cuadrado más AR seno de θ al cuadrado. De la misma manera, θ va a ser lo que acompaña al I en el exponencial, que va a ser una diferencia de dos arcos tangentes. Entonces, eso lo reemplazamos en la primera expresión. Si no se recuerdan, en la expresión que está en azul, ¿no? Ahí es donde vamos a reemplazar el valor de R mayúscula. Y llegamos finalmente a lo que queríamos, la expresión de la expresión analítica de la temperatura, para el caso de dos cilindros separados. Y finalmente tenemos eso, ¿no? Se dan cuenta de que esa temperatura varía de forma logarítmica. Logarítmica, pero con ciertas consideraciones del cuadrado del radio, ¿no? Muy bien. Ahora, tenemos una parte del problema solucionado, la distribución de temperatura. La segunda parte es encontrar ahora las líneas de flujo. Quiero ver cómo se comporta el calor, cómo fluye de un tubo al otro tubo. Entonces, para eso tengo que encontrar la función psi. Ahora, esa función psi puede ser encontrada fácilmente. Recordemos de que tanto la temperatura T y la función psi son armónicas conjugadas. Y lo que implica que puedo encontrar una partiendo de la otra simplemente aplicando las condiciones de Cauchy-Riemann.
de los números complejos. Y eso es justamente lo que voy a hacer. La función analítica es finalmente f, que es función de r mayúscula y teta. Y como vemos, la parte de la temperatura representa la parte real de esa función, mientras que la función psi representa la parte imaginaria. También recordemos que todas las funciones que cumplen la ecuación diferencial de Laplace son armónicas conjugadas, ¿no? Y las dos cumplen esa ecuación diferencial. Bien, entonces aquí tenemos las condiciones, pero obviamente hay que aplicarlas en coordenadas polares. La derivada de la temperatura respecto de R va a ser igual a 1 sobre R por la derivada de psi respecto de θ. Del mismo modo, la derivada de psi respecto de R es igual a menos 1 sobre R por la derivada de t respecto de θ. Psi es la línea de corriente y t es la temperatura, ¿no? La función corriente, no línea de corriente, la función corriente de psi. La línea de corriente se va a formar cuando reemplacemos el valor de psi por un número determinado y tengamos una función de r y de θ en función, tenemos una relación entre r y θ, ¿no? Que va a depender del valor de psi que elijamos. Muy bien, entonces tenemos otra vez la ecuación de la temperatura, que ya vimos con anterioridad, y hay que derivarla respecto de r. Al derivar respecto de r tenemos t2 menos t1 por logaritmo natural de r sub 0 sobre r2 por 1 sobre r. Después, eso es igual a 1 sobre r por la derivada de la función de corriente sobre el respecto de θ. Haciendo una integración respecto de θ obtenemos el valor de psi. Entonces psi es t2 menos t1 sobre el logaritmo natural de r sub 0 sobre r2 por θ mayúscula. Y θ mayúscula ya la obteníamos. Si se acuerda, en el paso anterior ya obtuvimos el valor de θ, ¿no? Que salía simplemente del argumento de la transformación W. Entonces solamente hay que reemplazar eso y tenemos la ecuación de las líneas de flujo. T2 menos T1 sobre el logaritmo natural de R sub 0 sobre R2 por la diferencia de los arcos tangentes. Uno será de R seno de θ sobre R coseno de θ menos A y otro será AR seno de θ sobre AR coseno de θ menos 1. Finalmente, tenemos que encontrar el flujo. Entonces, nuevamente, el flujo lo vamos a hallar a través de una integral de superficie, que va a ser evaluada tanto en la tubería de mayor diámetro como en la tubería de menor diámetro. La vas a hallar a través de la fórmula integral de superficie de menos k por gradiente de temperatura por la dirección normal a la superficie diferencial de área. Obviamente, para aplicar esta integral de superficie hay que parametrizar las dos superficies, tanto la pequeña como la grande. Entonces, una será, que es la superficie 2, que es la pequeña, será R2 por coseno de beta más W, y en coordenada X, en coordenada Y será R2 seno de beta, y en coordenada Z será Z simplemente. Recordemos que W representa la separación que hay entre los centros de ambas circunferencias, de ambas tuberías. Y el otro caso será R1 coseno de beta, R1 seno de beta y Z. Ese es el caso de la superficie S1, la que se encuentra en el origen de coordenadas. Con las parametrizaciones, luego podemos encontrar las direcciones normales, que son simplemente el producto cruz de las derivadas parciales de las parametrizaciones respectivas. También sabemos de que por regla de la cadena, el gradiente de temperatura respecto de X y Y es la multiplicación de dos gradientes, ¿no? O de dos jacobianos en general, ¿no? Uno sería el gradiente de T respecto de R y θ, que viene a ser el jacobiano de... eso viene a ser un gradiente, ¿no? Y hay que multiplicarlo por la derivada de R y θ respecto de X y Y, que es simplemente el jacobiano de la transformación en coordenadas polares, ¿no? Haciendo todo eso puedo plantear las dos integrales a resolver. Q2 va a representar lo que sucede o el calor que fluye a través del círculo pequeño,
de la tubería pequeña, y Q1 es el flujo de calor que sale de la tubería mayor. Y las voy a evaluar desde 0 hasta L, que viene a ser el tamaño de la tubería, ¿no? La longitud que tiene la tubería. Y de 0 a 2pi porque es quiero calcular el flujo de calor a través de toda la superficie de la tubería. Obviamente no voy a hacer eso analíticamente, porque sería muy difícil, ¿no? Voy a dejar que la computadora, el MATLAB, lo resuelva, ¿no? Con sus algoritmos internos. Bien, he creado una herramienta en MATLAB para justamente determinar lo antes solicitado, ¿no? El perfil de temperaturas, la forma de las líneas de flujo de calor y la transferencia de calor a través de las tuberías. Entonces voy a activar mi herramienta, se llama Calor Tuberías, y me crea una interfaz gráfica donde puedo colocar los datos de entrada solicitados. Entonces W, que es la separación entre los cilindros, le voy a asignar un valor de 2 metros. El radio primero le voy a asignar un valor de 1 metro. El segundo radio de 0.5 metros. La temperatura de la primera tubería será 100 grados Celsius. De la segunda tubería, bueno, será 0 grados Celsius. La conductividad térmica le colocaré 386 watts sobre metro grado Celsius. Y espero finalmente determinar el flujo de calor. Ejecuto la herramienta y espero que lo calcule. Obtengo finalmente el perfil de temperaturas. Entonces pueden verse en color rojo las líneas de más temperatura, ¿no? Justamente la línea de más temperatura es aquella que coincide con la superficie de la tubería de mayor diámetro. Ahí la temperatura está cerca de los 100 grados Celsius. Y poco a poco va reduciendo la temperatura. Démonos cuenta de que la temperatura se reduce en forma de algo así como circunferencias que no son concéntricas, ¿no? Y poco a poco van abriéndose más y más. Y de la misma manera la tubería pequeña concentra las temperaturas menores, siendo en su superficie 0 grados Celsius y variando de color azul a azules, de un color azul intenso a colores azules menos intensos. En la parte central tenemos una región amarilla donde se espera una temperatura de 60 grados Celsius. Del mismo modo, las líneas de gradiente vemos que salen ortogonales a la superficie caliente y entran ortogonales a la superficie fría. Ahora también hay que analizar lo que sucede con el perfil de temperaturas. En el perfil de temperaturas vemos de que las líneas azules representan las líneas isotermas y las líneas ortogonales a las líneas azules representan las líneas de flujo. Démonos cuenta que siempre son ortogonales a las isotermas. Las líneas de flujo salen de la superficie caliente, que es el cilindro grande, y entran al cilindro frío. Pero no todas, no hay líneas que se pierden en el infinito, como podemos ver, de la misma manera que hay líneas que vienen del infinito hacia el cilindro pequeño. Estas líneas son curvas en general y van perdiendo su curvatura va disminuyendo a medida que nos vamos acercando a la línea central de los dos cilindros. Asimismo, he calculado de que el cilindro pequeño recibe 145 kilowatts de energía y el cilindro grande pierde 237 kilowatts de energía. Eso lo hemos aplicado haciendo las integrales de superficie que hemos mostrado en los apartados anteriores. Hacemos un segundo caso con la herramienta. Vamos a dar ahora una mayor separación entre las tuberías y vamos a considerar una distancia de 3. Un primer radio de 1. Un segundo radio de 0.8. 0.4 le vamos a dar. El otro un poquito más grande, 1.2. Una temperatura de 500. Una temperatura 2 de 257. Una conductividad térmica de 158. Y ejecutamos. Y obtenemos finalmente lo de 0, ¿no? Tenemos el perfil de temperaturas. Nuevamente observamos que las líneas de gradiente son ortogonales a la superficie tanto de la tubería mayor como de la tubería menor. Y vemos la distribución de temperaturas.
En este caso, las zonas más calientes se encuentran cerca de 500 grados Celsius y las zonas más frías cerca de 300 grados Celsius. Nuevamente vemos las líneas de flujo, cómo salen de uno y entran en el otro. Hay un pequeño error de cálculo cerca a la tubería pequeña que se debe a la ejecución del programa, ¿no? Ha fallado en algunas partecitas. Y tenemos finalmente esa distribución. También tenemos de que la tubería 1 solo 81 kilowatts y la tubería mayor emite 115 kilowatts de energía. Obviamente este modelo solamente serviría cuando ambas tuberías están enterradas sobre un medio que es mucho más grande que ambas tuberías, que podría ser el subsuelo, ¿no? Si ambas tuberías están en el subsuelo y el subsuelo es bastante grande, tiene dimensiones mucho mayores que el diámetro de tuberías, el modelo sería bastante exacto. Bien, esto ha sido todo respecto a este tema. Espero que les haya sido de interés. Si desearan la herramienta creada, simplemente escríbanme y yo se las comparto de forma gratuita. Denle like a los videos y síganme en Facebook e Instagram. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Gracias. Toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza. Mira la estrella pasar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llena. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforja llena. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven, soldado, vuelve ya para curar tus heridas, para prestarte la paz. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Y en la misa del gallo los coros desgarran sus cuerdas, y extasiada ante el Cristo que nace, una madre reza por el hijo que fuera de casa sentirá tristeza, y los ojos del hijo de esa noche llorarán con ella.